es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia México, este jueves fue detenido el primer militar de alto rango por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Se trata del general del Ejército, José Rodríguez Pérez. Al mismo tiempo, un juez decide dejar en libertad al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pieza clave para esclarecer el crimen. El gobierno pide que el juez que tomó la decisión sea investigado. Les contamos en detalle y lo analizamos. En Noticia Uruguay, contra la rebaja salarial, la carestía, la inflación, la pérdida de derechos laborales. Por esto y más se realiza el paro en el país de 24 horas, por lo que trabajadores en las calles denuncian que se trata de un modelo de desigualdad. Profundizamos en ello. En Noticia, Azerbaiyán y Armenia, en 48 horas la cifra de militares muertos de ambos países por enfrentamientos supera los 170. Los dos gobiernos se acusan de haber provocado este nuevo clima de confrontación y para aumentar la tensión, la congresista estadounidense Nancy Pelosi anuncia que visitará Armenia el fin de semana. Le presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, 3 militares fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uno de ellos es el general del Ejército, el primero de alto rango aprehendido en este caso. Vamos a verlo. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, presentó este jueves avances en la investigación del caso Ayotzinapa. Uno de los 3 militares detenidos que tendría relación con los hechos es el general del Ejército, José Rodríguez Pérez, quien fue comandante del 27º Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Se han dictado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya 3 de ellas. Hay 3 detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos. De acuerdo al informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, Pérez fue quien presuntamente ordenó la ejecución y desaparición de los últimos 6 normalistas que estuvieron con vida por varios días. Se trata del primer militar de alto rango aprehendido por este caso. Por otra parte, el subsecretario de Seguridad Pública informó que las autoridades federales procederán a imponer una queja ante el Consejo de Judicatura Federal en contra del juez Samuel Ventura Ramos. La víspera, el juzgado a cargo de Ventura absolvió al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a 19 personas más vinculadas a los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa en la llamada Noche de Iguala. Este juez acumula 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en los hechos. El subsecretario garantizó que el exalcalde Abarca no saldrá de prisión. Los indicios recogidos en el informe de la Comisión para la Verdad fueron suficientes para concluir que lo ocurrido aquella noche fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades del más alto nivel. Allí los hechos conocidos durante esta jornada los analizamos, los ponemos en contexto, revisamos todo lo sucedido hasta ahora. Para ello nos acompaña Tatiana Col, socióloga, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Pedagógica Nacional, articulista del diario La Jornada, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora, bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Un momento importante en México. Muchas gracias, profesora. La captura del primer alto militar, es un general, un militar de alto rango,
Cuando se dieron los hechos, él aún no era general, sin embargo, después de todo lo que ha pasado, él siguió escalando en el proceso, a pesar de las denuncias de los familiares de estos jovencitos que tenían que investigar a todos estos militares. Hoy, ¿cómo se llega a esto? Bueno, mira, hay una primera cosa que quisiera decir, es muy importante este año, el año 2022, se cumplen 100 años de la creación de las normales rurales. La normal de Ayotzinapa es justamente una normal rural donde los hijos de campesinos se preparan para ser maestros rurales. Y esto fue producto de la Revolución Mexicana directamente. Y a lo largo de estos 100 años han habido muchísimas acciones, porque en cuanto el régimen de la Revolución de la Revolución Mexicana viró hacia la derecha, se derechizó, sobre todo en el sexenio de Miguel Alemán, y cambiaron y se perdieron de vista todos los elementos de Lázaro Cárdenas y de la Revolución, empezó a construirse una leyenda negra sobre las normales rurales. Entre ellas se dijo que eran nido de formación de comunistas, de guerrilleros, etcétera, y han habido un constante asedio a las normales rurales. Particularmente Guerrero es un estado donde la historia de los caciques latifundistas que le han arrebatado las tierras a los campesinos, donde han introducido el cultivo del opio, de la droga, de la marihuana, donde ha habido tráfico de armas y donde también hubo, precisamente por estas condiciones de violencia que impusieron los caciques de Cuchillo y Horca, como se les llamaba a los señores de Cuchillo y Horca, pues se generó una respuesta popular y hubo en los años desde los 60, finales de los 60 y 70, varios movimientos guerrilleros. Entonces, el estado de Guerrero es un estado muy particular, con una historia muy compleja en este sentido. Desde el inicio se empezó a decir, desde que sucedieron estos hechos en 2014, se empezó a plantear que evidentemente había un conocimiento por parte del 27 Batallón de lo que había sucedido esa noche. Era imposible que no lo supieran, dado que fue pues un zafarrancho en toda la ciudad. Fue una cuestión brutal lo que sucedió esa noche, desde que empezaron a hostigarlos, desde que pararon un autobús, lo ametrallaron. Hay que recordar que ha habido 6 muertos ahí ese mismo día cuando ametrallaron el autobús, cuando hicieron bajar a los otros muchachos que se dispersaron por la ciudad buscando refugio, que los fueron a sacar, a otros, por suerte algunos habitantes los recogieron esa noche y pudieron salvar la vida. Pero la policía municipal, los federales y miembros del ejército participaron en la búsqueda y recaptura de todos los muchachos. Todo esto era absolutamente imposible que no lo supiera el ejército. Eso quedó planteado así. El asunto que dijeron desde las más altas esferas del gobierno mexicano, empezando por el que nombraron fiscal histórico Murillo Karam, pues es que no había absolutamente ninguna prueba, que nadie había visto un soldado en ninguna parte y que los soldados no sabían nada sobre el asunto y que todo había sido manejado directamente por la policía municipal y los narcotraficantes. Y eso fue... Sobre eso construyeron esa famosa llamada verdad histórica falsa, ¿no? Sí, con todo esto que usted nos dice, varias preguntas entonces al respecto, profesora, y una de ellas entonces es, ¿llega tarde esta detención de este general, de este alto mando militar y de otros además que se han anunciado que vendrán en los próximos días? Esto sucedió imagínese usted, hace más de 8 años, sí. Y es la primera vez que se toma una decisión con respecto a los militares. Así es. No creo que llegue tarde, porque hay que entender que esto sucedió en el 2014 y Peña Nieto, el cambio de gobierno se da hasta 2018. En ese periodo sucedieron muchas cosas y fabricaron pruebas falsas. Esa es una de las imputaciones que hay contra el fiscal Murillo Karam.
y contra el principal sujeto que estuvo involucrado en todo este proceso es un tipo que se llama Tomás Herón, que está refugiado en Israel. Y hay una solicitud de extradición del gobierno mexicano desde hace mucho tiempo y no se ha avanzado en nada, ni siquiera ha iniciado el juicio de extradición y no sé qué acuerdos haya de quiénes con Israel. Pero esto está así. Lo que se ha podido hacer y se ha avanzado, y creo que eso es muy importante, es justamente encontrar los elementos que han permitido que se finque una orden de aprehensión que tiene que estar finalmente justificada por el Ministerio Público y tener las pruebas y que se hayan podido arrestar. Eso me parece que es una de las cosas muy importantes de lo que ha sucedido. El segundo elemento muy importante es haber demostrado que no es solo porque el ejército haya sido omiso, sino que participó en las acciones. En primer lugar, se ha comprobado que tenían uno de los muchachos, incluso desaparecidos, era un agente del ejército, era un soldado infiltrado con los muchachos. Y a pesar de que era un compañero de armas, por decirlo de alguna manera, ni siquiera se preocuparon por rescatarlo, salvarlo, ni nada. Entonces han habido todos estos años y todos estos personajes del más alto nivel del Estado, por eso se habla de un crimen de Estado, porque están involucrados al nivel más alto del Poder Federal, pues encubrir. Y entonces los 4 años del gobierno de Peña Nieto se dedicaron a crear pruebas falsas, a tergiversar, destruir pruebas y crear toda una serie de pruebas falsas, incluso sembrando un conjunto de restos óseos calcinados que fueron a sembrar en un río, que los fue a sembrar este señor Tomás Herón, para crear y reafirmar la idea de que del basurero donde supuestamente los habían quemado, los llevaron y los tiraron a un río y los desaparecieron. Sí, en el basurero de Cocula, que fue parte de la supuesta verdad histórica que bien conocemos cómo se ha ido desmontando. Profesora. Exacto. También escuchándola se han conocido informaciones que venían siendo espiados estos jóvenes dentro de la escuela rural Isidro Burgos en Ayotzinapa de tiempo atrás. Si vemos este hecho y lo ponemos en el contexto de la desaparición de los estudiantes, ¿qué análisis debería hacerse? Porque aparecen sin duda hipótesis. Una, por ejemplo, es que estaban armándoles armando un complot para desaparecerlos o para asesinarlos. ¿Por qué razón estaban siendo espiados estos chicos dentro de la escuela? Y luego, bueno, además usted nos recuerda que había además un estudiante infiltrado. Y luego sucede esta tragedia. Mira, yo creo que el Estado mexicano desde siempre ha infiltrado todos los movimientos sociales. Te lo digo con una larga trayectoria de luchas que hemos dado en este país. En toda la etapa de la guerrilla urbana y la guerrilla campesina que hubo, que fue en los años finales de 60, 70, como te digo, y que se generó ya, en el país se generaron 1,500 desaparecidos comprobados con nombres y la mayoría fueron llevados al campo militar número 1. Todos esos movimientos guerrilleros habían estado infiltrados, todos, y algunas de las gentes que sobrevivieron al campo militar y que de una u otra manera han sobrevivido, como ha sucedido en Argentina, y que después pueden contar los hechos, todos ellos cuentan que en el momento en que los detienen y todo eso, tienen fotos y tienen relatos. Creo que te repito, desde el gobierno de Miguel Alemán en los años finales de los 40, el Estado mexicano ya empezaron a intervenir los sindicatos, empezaron a intervenir todos los movimientos. Y esto es una constante permanente. En el movimiento de 68, que ahora también celebramos un 54 aniversario, había muchos infiltrados, siempre hay infiltrados en este país. Ahora, una de las hipótesis que también ha quedado comprobada con el avance de todo lo que se hizo tanto con la GIEI como con la comisión presidida por Alejandro Encinas,
es la del quinto autobús. Esto lo descubrió la Comisión Internacional, la GIEI, que tuvieron que admitirla y que fue la única que abrió espacios de investigación, rescató documentos y rescató una película filmada en la central de autobuses que había, ellos hablaban siempre de 4 autobuses y resulta que eran 5 autobuses, y el quinto autobús es clave porque cuando los muchachos fueron a tomar los autobuses, que es un método tradicional que ellos utilizan siempre para trasladarse a la Ciudad de México y participar justamente en los aniversarios del gran movimiento estudiantil de 68, la policía y todas las investigaciones hablaban de 4 autobuses, pero había un quinto, y ese quinto autobús aparentemente, y lo que ya quedó demostrado, es que estaba lleno de droga en toda la parte baja del autobús, que es un mecanismo que utilizan para trasladar droga desde Guerrero, y que justamente por ese quinto autobús es que interviene el ejército, interviene toda la Policía Federal, hacen lo que hacen, ¿no? Hay que recordar que el alcalde de Iguala, el alcalde de Guerrero del lugar, está, y él y su esposa eran parte de la banda de los guerreros estos, sí, llamados... José Luis Abarca, profesora, y aquí este es un punto que usted bien recuerda que es importante, porque hoy también se ha conocido que un juez pretende dejarlo en libertad, que ese mismo juzgado ha dejado en libertad a más de 90 personas directamente vinculadas con la desaparición. Por eso es que hoy la Secretaría de Seguridad del Gobierno pide que el juez sea investigado. Otro asunto además que se suma a esta gravedad, porque bien se supo desde el principio que Abarca era clave en esta investigación. Así es, sí. Este juez, eso lo comentamos incluso desde el principio, porque cuando arrestaron a todos los de la banda esta de Guerreros Unidos, que es la responsable, digamos, de la desaparición física, y de que desde el principio se supo que los policías municipales, que son a los que culpaban, le entregaron a la banda de narcotraficantes a los muchachos, y eso se dijo. Entonces se hicieron estas famosas 70 arrestos, pero todos los arrestos, este señor Tomás Herón se encargó de que hubiera videos, y que cuando se presentaran ante el Ministerio Público y el juez, todos los involucrados dijeran que les habían arrancado las declaraciones bajo tortura. Y entonces estos los soltaron desde hace muchísimo, casi al menos de un año, al año prácticamente, no recuerdo exactamente el tiempo, los soltaron este mismo juez, y por esa misma razón. Es decir, todo fue armado de tal manera de que hubiera un mecanismo para soltarlos, que ellos aparentemente fueran los responsables de haberse llevado a los muchachos, de asesinarlos, lo que decían, asesinarlos y quemarlos en el basurero, pero que esas declaraciones fueran a haber sido hechas bajo tortura, lo cual habilitaba al juez para que los dejara en libertad. Y este es el mecanismo que usaron desde el inicio. Entonces eso ya inhabilitaba incluso esas mismas declaraciones. Y lo que es muy grave es que en ese momento, si un juez dice y comprueba que ha habido tortura para obtener declaraciones, no le imputa la responsabilidad de la tortura a los responsables que habían torturado y que estaban las pruebas de la tortura, que es este señor Tomás Herón, ¿no? Entonces ahí hay una doble falta de este juez, y esto es algo terrible que está sucediendo en México, porque hay jueces que están concediendo amparos y que están, por ejemplo, a las empresas eléctricas que se les impuso una multa por estar violando las leyes mexicanas de funcionamiento de la energía, pues un juez también los amparó y dijo que no tenían por qué pagar la multa. Y a cada rato los jueces, un gravísimo un problema que hay en este país es el poder judicial. Tremendamente grave, y lo hemos analizado de hecho aquí en Noticia, en Telesur, en otras oportunidades, la necesidad de reformar de una manera estructural un problema que viene también de décadas. Profesora, con todo esto, ¿usted cree que está cerca la verdad de qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Quién dio la orden de cometer su desaparición? Pues mira,
creo que está claro que las órdenes estuvieron dadas entre los poderes, el poder del municipal, el poder estatal, el gobierno estatal en esa noche, ¿no? Y el ejército, y por eso está detenido el coronel. Lo que no sé decirte realmente, y no sé hasta qué punto sea posible encontrar los cuerpos o el paradero o qué hicieron realmente con los 43 muchachos. Es lógico que los padres exijan en primer lugar que se diga dónde están y qué pasó y cuál es el paradero, y la demanda de la lucha por los desaparecidos en todas partes de América Latina ha sido siempre pues la presentación con vida, ¿no? El Estado no puede simple y sencillamente desaparecer a las personas. Entonces, ahora, en estos 4 años que tuvieron ellos para hacer y borrar pruebas y desaparecer pruebas, pues es una tarea compleja, me parece que es una tarea compleja, y todos tenemos la esperanza de que la comisión, Alejandro Encinas es una persona de muchos años, de una trayectoria política muy limpia, muy clara desde hace muchos años, y confiamos en que logre destrabar esta trama. Ahora, Murillo Karam no ha declarado nada, él sigue diciendo que la verdad histórica es la misma que el informe que se acaba de presentar, y Tomás Herón, que son dos grandes responsables, son los que están encubriendo la acción de los más altos niveles del Estado y cómo intervinieron en todo este proceso. Y Tomás Herón, claro, y Tomás Herón en Israel. Sí, en Israel, exactamente. Entonces, como son muchos años los que tuvieron para destruir pruebas y todo esto, creo que el trabajo del GIEI y de la comisión ha sido extraordinario, porque han podido localizar elementos que no se dieron cuenta y que no habían sido eliminados, como ubicar llamadas telefónicas y desde dónde se habían hecho en algún momento dado, ubicar esta imagen del 5º autobús que salía de la estación. Todo este tipo de cosas que han logrado rastrear nos ha permitido pues desmantelar toda esa falsedad, que es un crimen más de Estado, que se añade más al crimen de por sí. Es decir, ¿por qué el Estado mexicano es capaz de armar una versión tan falaz, tan brutal? ¿Qué pretende con esto, no? Entonces, hasta ahora, digamos, el nivel más alto de los involucrados, pues sí, son el fiscal y el Murillo Karam y Tomás Herón, ¿no? Y sí, de ahí en adelante, pues ojalá se logren volver a jalar estos pequeños hilos que nos permitan llegar realmente al paradero de los 43 muchachos. Que así sea, profesora, muchísimas gracias, muy esclarecedor esta conversación que hemos sostenido con usted, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, contra la rebaja salarial, la carestía, la inflación, la pérdida de derechos laborales. Por esto y más se realiza en el país un paro de 24 horas, por lo que los trabajadores en las calles denuncian un modelo de desigualdad. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En noticia Uruguay, la Central de Trabajadores estimó que más de 1 millón de personas se adhirieron al paro general contra el modelo económico de desigualdad y precariedad laboral del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Vamos a ver la información. Los trabajadores uruguayos convocaron a un nuevo paro general de 24 horas bajo la consigna contra el modelo de la desigualdad. El paro tuvo un gran acatamiento, tanto en Montevideo como en todo el país. No abrieron las oficinas públicas, también pararon los trabajadores de las empresas de la construcción y de las industrias privadas. Hubo una gran adhesión en grandes empresas y no hubo transporte salvo el de emergencia. Para la Central de Trabajadores, más de 1 millón de trabajadores se adhirieron a la medida. Nosotros estimamos que están participando en este paro general de 24 horas, adhiriéndose voluntariamente. Este es un aspecto que nosotros creemos es muy importante subrayar. Mucho más de 1 millón de orientales, mucho más de 1 millón de uruguayos y uruguayas. La medida dispuesta por los trabajadores tenía una amplia plataforma reivindicativa. Los principales reclamos fueron los aumentos de salarios, de jubilaciones y pensiones y también del salario mínimo nacional. Además, se rechazó el proyecto de reforma de la seguridad social que está discutiendo el gobierno y que entre sus puntos centrales está el aumentar la edad jubilatoria y también, probablemente, la baja de las jubilaciones y pensiones promedialmente. Además, los trabajadores reclamaron mayor inversión educativa, se manifestaron contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos. Para nosotros que hemos estado toda la mañana de hoy en contacto con otras filiales del PIT-CNT y además a través de los medios de comunicación de cómo esto se va llevando adelante a lo largo y ancho del país, decir y reafirmar que hasta este momento es contundente la adhesión a este paro general. Esto es por casualidad, no. Esto es porque esta plataforma, que costó tanto construirla entre todas y todos, es un gran paraguas donde muchos y muchas nos vemos reflejados ahí. Gremios como el de los empleados bancarios, que mantienen un conflicto con los bancos privados del país, organizaron actividades de propaganda para concientizar a la población. Entre ellas estuvo la colocación de puestos en distintos puntos de la capital, explicando las medidas y las distintas demandas sindicales. Nosotros hoy hicimos actividades en la zona de Plaza Seregni, donde recorrimos más de 100 manzanas entregando la carta al pueblo y los vecinos fueron receptivos a nuestra llegada a sus domicilios. Bueno, y ahora llegamos acá en un marco, también de paro general en defensa de los puestos de trabajo, la situación en particular que tenemos en este caso con los bancos privados, por el despido de los 3 compañeros de Citi y obviamente el conjunto del movimiento sindical respaldándonos codo a codo, en todas y cada una de estas instancias. Los trabajadores reafirmaron que tras esta contundente muestra de apoyo, el gobierno tiene que escuchar y llamar a un diálogo que garantice que los trabajadores recuperen el salario perdido y los uruguayos no sigan perdiendo poder adquisitivo, para que la brecha entre quienes acumulan la riqueza por millones y quienes la generan y perciben cada vez menos ingresos no se siga ampliando. Tenemos la información a esta hora para sumarla, conocer cómo finalizó este día, cuál es la respuesta del gobierno, del presidente Luis Lacalle Pou a este paro que ha tenido este nivel de éxito que ha paralizado el país, según veíamos a través del informe de Mateo Grillé, a quien saludamos ahora. Hola Mateo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. El gobierno tuvo en la voz del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, una respuesta que fue que en realidad era un paro para poner palos en la rueda. Es un poco la imagen que ha utilizado en las últimas semanas el gobierno para responder a las medidas de los trabajadores, pero lo que es cierto es que fue un paro con una adhesión realmente muy importante, que muestra un nivel de apoyo, por lo menos a la plataforma reivindicativa, realmente interesante, en virtud de que es cierto que hay una situación económica muy clara, es dual, es muy clara por lo que representa. Hay un sector muy pequeño, sobre todo del sector agroexportador, que ha acumulado riquezas de una magnitud tal de que, por ejemplo, ha logrado incorporar a sus cuentas bancarias más de 40.000 millones de dólares en los últimos 2 años, y por otro lado los salarios siguen reduciéndose y siguen perdiendo poder adquisitivo respecto a la suba de la inflación. Eso es lo que la Central de Trabajadores denomina un modelo de desigualdad, porque desigualdad es lo que está generando
entre los trabajadores y ese sector que está acumulando riqueza. Y por otro lado, el ministro de Trabajo también respondió al paro general de los trabajadores diciendo que era una medida desproporcionada porque la inflación era un problema mundial, no era un problema uruguayo, y se le aclaró por parte de los trabajadores que el problema no es la inflación tanto, aunque es un problema, sino que los salarios no se recuperan a la par siquiera de la inflación, mucho menos que se gane salario real. Un poco estas fueron las respuestas del gobierno a un paro que realmente fue muy contundente, fue notoria la baja de actividad, y allí, como decía el informe, en palabras del propio presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, 1 millón o más de 1 millón de trabajadores que se hayan adherido al paro no es poco, porque Uruguay tiene 1.300.000, casi 400.000 trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social, así que date cuenta de las cifras que estamos hablando, ¿no? Es realmente muy importante la adhesión que tuvo este paro general en la jornada de hoy. Según esa cifra, Mateo, más del 70% de la fuerza laboral se fue entonces a las calles. Algo más para preguntarte sobre la pérdida de los derechos en la seguridad social, que es un proyecto de ley que tiene el Ejecutivo y que entra por el Ejecutivo al Congreso. ¿Esto de qué se trata? Esto es un proyecto que primeramente es la idea que tiene el presenta un proyecto que fue de gobierno y también fue llevado por el propio presidente de la República a el partido opositor, al Frente Amplio, para que se valorara esa idea de reformar la seguridad social del Uruguay, el régimen de pensiones y jubilaciones. Lo que se sabe hasta ahora de este proyecto, que ha tenido incluso algunas críticas y algunos aportes, le llaman ellos, de los partidos de la coalición de gobierno, es que plantea, por ejemplo, subir la edad jubilatoria, y esto es un contrasentido o es una promesa de campaña que se cae, porque el propio presidente de la República había dicho en campaña electoral que él se comprometía a no subir la edad de jubilación cuando se reformara el régimen de pensiones y de jubilaciones. Ahora con este proyecto se sube 5 años la edad de jubilación de los trabajadores uruguayos, y además la jubilación que perciben los trabajadores cuando una vez que se jubilen, hoy se toma como es el 50% del promedio de los 10 mejores años aportados, y ahora pasa a ser el 50% de los 25 mejores años aportados, por lo cual es evidente, es obvio que las jubilaciones también van a caer si este proyecto finalmente queda como está la idea del Partido Nacional. Ahora habrá que ver cuáles son los aportes de los partidos de la coalición de gobierno, que también tienen algunas consideraciones respecto a este proyecto inicial del presidente Luis Lacalle Pou, y después se verá cómo entra al Congreso el proyecto ahora sí de todo el gobierno, de toda la coalición, de todos los partidos, y cómo sale de Congreso. Por lo pronto los votos estarían porque el gobierno tiene mayoría parlamentaria. Muchísimas gracias, Mateo. Todos estos hechos los sumamos al análisis en este complejo escenario para tu país, para Uruguay. Gracias, un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Daniel Diverio. Él es secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción, es miembro del Secretariado Ejecutivo del Plenario Intersindical de Trabajadores. Nos acompaña de Joaquín Suárez, allí en Uruguay. Daniel, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias, Daniel. Tratando de entender lo que sucede en Uruguay, y lo que estamos viendo a 2 años del gobierno de Lacalle Pou es la rapidez con que se desmontó todo un proceso de más de 15 años de derechos sociales, laborales, en general para la clase trabajadora. ¿En qué punto están? Sí, en realidad esto tiene un proceso, como decían ustedes, que arranca en 2020. Un objetivo claro que tiene un gobierno de derecha neoliberal de no solamente desarticular, desarmar todos los procesos que veníamos trayendo, sino también de generar políticas que llevan a un gran retroceso para el conjunto del pueblo. Recién estaban hablando de lo que es la reforma de la seguridad social, pero también lo que tiene que ver con las políticas salariales, donde se ha generado una caída permanente del salario de la mayoría de los trabajadores privados, de la totalidad de los trabajadores públicos y en consecuencia de los jubilados y los pensionistas.
eso hay que sumarle también los recortes a las políticas sociales y a las políticas de inversión pública, fundamentalmente en vivienda y en las viviendas justamente para los sectores más carenciados, que son las viviendas de interés social. Por ejemplo, las viviendas de realojo, que son para aquella población que vive en zonas inundables o con situaciones muy complejas, se han frenado su construcción. O las viviendas de MEVIR, que nosotros las llamamos así, que son las viviendas para sectores del área rural más carenciado, también hubo un recorte de más de un 30%. Ni que hablar del recorte en educación, la situación que tenemos en la salud pública, y bueno, y un objetivo claro de un gobierno de derecha de hacer un brutal ajuste de cuenta con los trabajadores y trabajadoras, y también, vuelvo a reiterar, intentar construir un país donde los únicos beneficiados son los sectores que mayor riqueza han acumulado en estos últimos tiempos. Hoy Uruguay está a niveles económicos por encima de la prepandemia, sin embargo lo que tenemos como resultado que hay un sector privilegiado que tiene más de 10.000 millones de dólares de depósitos extranjeros, bancos extranjeros, hay más de 40.000 millones de dólares depositados en bancos uruguayos, y del otro lado tenés que hay 60.000 pobres más de lo que era 2019, y estamos hablando de un país de 3,5 millones de habitantes, ¿verdad? Sí. Estamos hablando Daniel, ¿y qué sectores? Hubo una gran acumulación de... Sí, cuando nos hablas de los sectores más privilegiados, si el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou llega al Ejecutivo, gana las elecciones presidenciales, promete que gobernará para todos y todas, vemos que no es así. ¿Para qué sectores ha gobernado? ¿Cuáles han sido los privilegiados? Algunos el sector de la construcción. Por ejemplo, acá los sectores más privilegiados, como le llamó el gobierno en su principio, en plena pandemia, eran los Malla de Oro. Malla de Oro en Uruguay se le dice a el ciclista que más se destaca en el pelotón, que hay que cuidarlo. Y ellos planteaban que los Malla de Oro justamente era el sector empresarial, que había que cuidarlo en la pandemia, que eran justamente los sectores que después que se recuperaran iban a salvar al país. En realidad, esos Malla de Oro fueron lo que justamente acumularon mayor riqueza. Estamos hablando del agronegocio en Uruguay, la soja, la forestación, la industria cárnica, los productos lácteos han tenido niveles altísimos del valor de exportación, no solamente en volumen, sino en el precio. Sin embargo, los trabajadores rurales son los que han tenido mayor caída en su salario. Estamos hablando también del sector empresarial de la construcción, estamos hablando del sector empresarial financiero, y bueno, y en realidad lo que decía hoy, hay un sector muy privilegiado que ha tenido una acumulación muy importante de riqueza, y del otro lado tenés los sectores más vulnerables, que son los que han pagado la consecuencia de todas estas políticas neoliberales. Por eso el paro de hoy, de 24 horas, no fue un paro espontáneo. No es que nace hoy, es parte de una respuesta a una cantidad de políticas que se vienen generando que realmente son un verdadero retroceso para el conjunto de la población, ¿no? Sí, Daniel, uno se pregunta si todo este desmonte de los derechos sociales que tanto le costó a la clase trabajadora es una especie de venganza desde una perspectiva política con el Frente Amplio. Sí, en realidad es un brutal ajuste de cuentas. Tenemos que tener claro de que algunos se plantean que este gobierno no estaba preparado, que este gobierno es un mal gobierno. En realidad, esto es un muy buen gobierno para esos sectores para los cuales ellos están gobernando. Y está claro que este gobierno sí estaba preparado justamente para este ajuste de cuentas. Entonces, lo que está intentando, fíjate tú, que hoy hay un proyecto de ley ubicado en el Parlamento que lo tratarán rápidamente de sacar adelante, que es la modificación de la ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva, los consejos salarios, es una herramienta pero importantísima para los trabajadores de la construcción que se votó en el periodo del Frente Amplio, que obliga a cualquier gobierno de turno a convocar las partes, tanto los trabajadores como el sector empresarial, a discutir salario y condiciones de trabajo. Y eso es fundamental. Bueno, este mismo gobierno hoy está ubicando una modificación de esa ley de negociación colectiva, donde dejaría en mejores condiciones al sector empresarial para poder negociar y a los trabajadores con mayores dificultades. O sea, todas las decisiones que ha tomado hasta ahora, no ha habido una sola decisión que vaya a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso el PCNT, conjuntamente con las organizaciones sociales, hoy llevamos adelante una gran movida, un gran paro cívico, una gran participación del conjunto de la población, ¿verdad?
Sí, y es lo que hemos visto en esta medida de fuerza, por plantearlo de alguna manera, o política en las calles. El gobierno debería por lo menos sentarse a analizar qué fue lo que sucedió cuando prácticamente se paraliza el país producto de este descontento con 1 millón de trabajadores que han tomado la decisión de unirse al paro. ¿Usted cree que lo hará? ¿Que habrá una reflexión del gobierno para tratar de entender qué escenario y no estar de espaldas a la población? Quedan a 1 año y medio de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Bueno, el gobierno está flechado a llevar adelante su objetivo de construir este nuevo país que ellos quieren construir. Por eso están estos proyectos de ley ubicados en el Parlamento para llevarlo adelante. Por eso en el medio de la pandemia aplicaron esas políticas de recorte brutales. O sea, su objetivo es clarísimo. El tema es cuál es la respuesta del conjunto del campo popular ante esa embestida de la derecha. Yo creo que hay un proceso de unidad del campo popular y de respuestas en la calle que, bueno, por lo menos va a marcar la cancha y va a generar las condiciones de frenar en parte esta embestida y, bueno, intentar avanzar para que estas decisiones de gobierno no tengan avance. Por ejemplo, voy a reiterar, el proceso de unidad, por ejemplo, el movimiento sindical, el PCNT, con ONASPO, que son justamente las organizaciones de jubilados y pensionistas, con la FEU, que es la Federación de Estudiantes del Uruguay, con FUBAN, que son la Federación de Cooperativas de Vivienda, y otras organizaciones sociales, bueno, es una gran herramienta para generar justamente la alternativa que necesitamos el pueblo uruguayo. Por eso, a pesar de que tenemos un gobierno de derecha, a pesar de que tiene mayorías parlamentarias, bueno, confiamos lo que tiene que ver en la organización de las masas, las movilizaciones de los trabajadores en la calle y fundamentalmente en la unidad del conjunto campo popular para construir una alternativa diferente, ¿verdad? ¿Y esa alternativa de cara a las próximas elecciones presidenciales es con el Frente Amplio? Bueno, los trabajadores del PCNT, los trabajadores tenemos cierta independencia de clase en este sentido. Es cierto que hay gobiernos que son mucho más sensibles que otros, y es cierto que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio hemos encontrado una sensibilidad ante los reclamos y los planteos de los trabajadores que fue muy importante. Pero siempre decimos lo mismo, si no hay trabajadores organizados, ¿no?, luchando por sus derechos y por sus reivindicaciones, no alcanza que haya un gobierno de izquierda o un gran líder de izquierda. Lo más importante de todo es cierto, un gobierno que sea sensible ante los reclamos del campo popular, pero también es central que haya organización desde abajo que sea lo que marque justamente el rumbo hacia donde tienen que ir los gobiernos, ¿verdad? En este caso yo creo que estamos trabajando con mucha expectativa para que 2024, bueno, tengamos un escenario diferente donde podamos desarrollar políticas sociales que recuperen lo perdido y sigan sosteniendo aquellos sectores que son los más carenciados. Muchísimas gracias por ese análisis, Daniel. Es una completa radiografía de este momento que vive el país. Gracias por eso. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por dar un espacio. Bueno, y buenas noches y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Azerbaiyán y Armenia. En 48 horas, la cifra de militares muertos de ambos países por enfrentamientos supera los 170. Los dos gobiernos se acusan de haber provocado este nuevo clima de confrontación. Y para aumentar la tensión, la congresista estadounidense, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anuncia que visitará Armenia, no Azerbaiyán, el fin de semana. Les contamos y lo analizamos. Estamos en El Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia, Azerbaiyán y Armenia, luego de más de 170 militares muertos de ambos países en 48 horas, un frágil alto el fuego se vive en la región fronteriza de ambas naciones, en pugna por la región de Nagorno-Karabaj. Se trata de un conflicto de décadas no resuelto que hace 2 años dejó cientos de víctimas. Vamos a ver cómo comienza ahora esta nueva confrontación. El pasado martes, el Ministerio de Defensa de Armenia denunció que unidades de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán iniciaron fuego en dirección a varias ciudades de Armenia. Por su parte, Azerbaiyán culpó a las fuerzas armenias de comenzar las provocaciones, agrediendo a varias de sus posiciones a lo largo de la frontera. Al día siguiente, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, comunicó que han muerto 105 militares, mientras que las autoridades de Azerbaiyán registran 71 uniformados asesinados. Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán informó de un alto al fuego para entregar los cuerpos de los soldados armenios muertos en combate, acción que no obedece a un acuerdo o solución pacífica del conflicto. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, y una delegación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva acordaron enviar una delegación a la zona del Cáucaso para hacer un llamado a la paz y el cese de los enfrentamientos. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia data de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. En el territorio conocido como Nagorno-Karabaj, ubicado al este de Azerbaiyán, la mayoría de su población es de Armenia, quienes piden su autodeterminación. Sin embargo, a nivel internacional, este territorio es reconocido como parte de Azerbaiyán. Allí los hechos de estas últimas horas, vamos a analizarlos. Para esto nos acompaña Jorge Kreines, periodista, analista político internacional, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Jorge, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, un gusto estar hoy en Telesur. Muchísimas gracias. Primero preguntarte, ¿qué crees que hay detrás de este nuevo polvorín que se ha levantado hace 48 horas? Veíamos en el informe que nos precedía, cada uno de los gobiernos, tanto el de Armenia como Bakú y Ereván, se señalan a sí mismos de haber sido los provocadores por parte de sus fuerzas militares apostadas en la frontera. Esto tiene un origen, Tatiana, mucho más antiguo del que se habla. En verdad, a la hora de resolver unos problemas energéticos para Azerbaiyán, en esas alturas de Nagorno-Karabaj se estableció una represa hidroeléctrica, aunque la zona era y es habitada por una mayoría de población armenia y de religión cristiano-ortodoxa. Los intereses que resolvían asuntos energéticos de electricidad para Bakú y otras ciudades de Azerbaiyán, que es un país que tiene una mayoría turca musulmana. Bueno, las fronteras quedaron delimitadas de ese modo, sin tener demasiado en cuenta la composición étnica de la región. De manera que el conflicto viene desde esa época, y a la hora de disolverse la Unión Soviética, donde todas estas regiones estaban unidas con un lazo en base a una mirada internacionalista, surgieron los nacionalismos y de allí los enfrentamientos. La población de origen armenia pidiendo la autodeterminación, y Nagorno-Karabaj defendiendo la pertenencia de esa zona, donde también es posible que haya algunos minerales y tierras raras que sean de importancia. Pero ahora hay varios factores que azuzan el conflicto. En primer lugar, la presencia de Nancy Pelosi, que ya estuvo actuando de manera provocativa en Taiwán. Ahora, como ella es representante de consorcios armamentistas, está tratando de azuzar el conflicto entre estos dos países a los efectos de que las empresas fabricantes de armamentos en Estados Unidos hagan su negocio.
hay que decir que... Y permíteme aquí preguntarte algo, Jorge, para ir sumando aspectos que resultan fundamentales en el análisis. Nancy Pelosi anuncia a su equipo de prensa, que no se ha confirmado, pero ya se sabe que irá el próximo fin de semana a Armenia, no a Azerbaiyán. ¿Por qué a Armenia en particular? ¿Cuáles son los intereses que tendría o estarían detrás de ella en la industria militar norteamericana? Bueno, Azerbaiyán es un país muy poderoso que tiene gas y petróleo, es un país rico. Además, por allí transita la nueva ruta de la seda china, y Armenia, en el sentido económico y militar, es más débil. Es probable que Estados Unidos, dado que no ha tenido demasiado resultado positivo la presencia de una fuerza de seguridad rusa que era considerada favorable a Armenia, de algún modo, con un gobierno como el que hoy tiene Armenia, puede transformarse a los efectos defensivos en un aliado de los Estados Unidos en esa región. De manera que si Nancy Pelosi logra establecer un acuerdo con Ereván, bueno, es posible que allí Armenia se pueda transformar en un aliado de los Estados Unidos en una región donde Estados Unidos no tiene demasiada presencia. En este momento, por el contrario, en Samarcanda se está realizando una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde está Vladimir Putin, Xi Jinping, el presidente de la India y de otros países, donde Irán también se está sumando a esta organización. Y todo indica que Armenia vive una situación de debilidad, por la cual es probable que sus dirigentes acepten un acuerdo con Estados Unidos, que lo beneficiaría supuestamente para su defensa, aunque perdería soberanía, dado cuál es la política norteamericana en todos los países del mundo, Jorge, y al mismo tiempo... Claro, entonces lo que estamos viendo es el intento de Estados Unidos de abrir otro frente de guerra, otro frente de confrontación directamente contra Rusia. Sí, contra Rusia y contra la ruta de la seda china, de manera de tener una cabecera de playa en la región del Caspio y del Cáucaso, que hasta ahora no tiene. Pero tampoco es seguro que Nancy Pelosi logre su cometido, porque allí Turquía, la Federación de Rusia, tienen también una presencia fuerte y pueden impedir esta maniobra, de manera que habrá que ver el resultado de la gira de Pelosi, que siempre está acompañada de un enfoque guerrerista, y seguir analizando el problema después para ver cómo evoluciona, porque el conflicto se tornaba grave, hay muchas víctimas inocentes, también muchos militares caídos. Las poblaciones son las que pagan los platos rotos de esta crisis, y si intervienen los Estados Unidos, el desastre seguramente no va a ser mejorado, sino que va a empeorar notablemente. Así que tenemos que estar alerta para ver cómo evoluciona la situación en los próximos días y en adelante, Tatiana. Claro, sobre todo, fíjate, en 48 horas más de 170 militares de ambas partes, de ambos gobiernos, han caído en el frente de combate en la frontera de Nagorno-Karabaj. Es realmente dramático, y también se denuncian ataques a civiles, así de lado y lado es la denuncia que se hace. Por último, preguntarte qué esperar de la probabilidad de mediación del Tratado de Seguridad Colectiva. Bueno, este mecanismo tendría que actuar con mayor fortaleza, probablemente con el envío de fuerzas militares de resguardo para que eviten el contacto entre las dos partes. Podría ser el organismo que pudiera llevar una solución a este problema, dado que todo lo que se ha intentado hasta ahora no ha dado soluciones al conflicto. Así que esa organización de seguridad colectiva es la que podría actuar, y se necesita también el acuerdo ruso, turco, y de algunas otras potencias, incluida China, que tiene intereses porque por allí transita la nueva ruta
de la seda. En fin, debieran activarse los mecanismos de pacificación de manera que se puedan encontrar acuerdos que respeten las necesidades y y el bienestar de ambos pueblos, tanto los de origen armenio como los... Y de fondo, ¿qué debería suceder? ¿Crees que es conveniente? ¿Crees que debe realizarse el referendo de autodeterminación de Armenia? Bueno, con esto va a estar en desacuerdo Azerbaiyán, de manera que ese no sería un punto de cese del fuego o de solución del conflicto. Así que ahí hay que combinar el principio de autodeterminación con el principio de integridad territorial. La República de Artsaj, que es la república que la comunidad armenia de Nagorno-Karabaj proclamó, prácticamente no está reconocido por ningún Estado de las Naciones Unidas, de manera que eso tiene poca perspectiva. Habría que ser creativos y buscar soluciones pensadas en términos de cooperación internacional y de soluciones económicas que favorezcan a dos pueblos, especialmente el de Armenia, que está en una situación económica muy mala y que es el que más problemas tiene en este momento, dado que Azerbaiyán es un país más fuerte, más poderoso, tiene más fuerzas armadas y tiene más recursos gasíferos y petroleros. Jorge, muchísimas gracias por este análisis. Sin duda estamos muy atentos a lo que suceda. Ojalá que el Tratado de Seguridad Colectiva encuentre la mejor salida para que esto no escale. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Así es. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Adiós. A ti. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.